Bien, entonces continuamos. Esta es la segunda parte del tema, el cuento boliviano. Habíamos hablado que el cuento boliviano se divide en 4 etapas. Una que es de la tradición, otra que es del criollismo, otra que es de la guerra del Chaco y la última que es de la época contemporánea del fin de siglo. Cada una de ellas tiene sus propias características y las temáticas que se han abordado en estas épocas. El de la tradición ya se ha explicado claramente cuáles son sus características, en donde dice que han tomado como inspiración la historia de la Villa Imperial de Potosí, algunos mitos, y algunas crónicas en las que se tiene mucha información. Luego, en una segunda etapa, el criollismo, en donde la temática habla acerca de las haciendas, habla de las comunidades, habla de lugares en donde se cultiva, se cosecha. También nos habla acerca de las minas, de los mineros, y esas son las principales características del criollismo. Y también una tendencia a que el autor reclama los derechos de los desposeídos, ¿ya? En una tercera etapa del cuento boliviano encontramos la Guerra del Chaco. En esta tercera etapa, después de que sucedió el conflicto bélico de 1932 a 1935 entre Bolivia y Paraguay, inspiró una vasta producción literaria, el ciclo de la Guerra del Chaco. Este suceso histórico, que fue muy importante para lo que es la historia de Bolivia, sacudió al hombre boliviano y le incitó a reexaminar su realidad política y social. Surgió la llamada Nueva Conciencia, periodo que inicia el proceso revolucionario prevalente y ha dado pie a la esfera política. En la escena literaria, la guerra ha producido novelas, ¿ya? Después de que sucedió este conflicto bélico, se produjo novelas, cuentos y poesías que dan testimonio, es decir, que en sus páginas se puede ver testimonio del sufrimiento físico y moral de los soldados bolivianos. Ese sufrimiento físico que tuvieron que pasar en estos años de conflicto bélico, como también el sufrimiento moral que tuvieron estos soldados bolivianos. ¿Por qué? Porque en ese conflicto boliviano el mismo ambiente, la misma naturaleza, no fue una naturaleza en la que podamos ver que había agua, había alimentación, había animales que podían cazar o pescar para su alimentación. No, en ese entonces el territorio del Chaco que no es tan fértil, que se podría decir, entonces sufrieron, ¿no?, los soldados bolivianos física y moralmente. Quienes se ven de pronto, dice, en medio de una naturaleza hostil y en una guerra absurda. Las consecuencias de la confrontación internacional alcanzan también a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el entorno familiar había personas jóvenes, soldados jóvenes que fueron a la guerra del Chaco, e incluso adolescentes fueron a la guerra del Chaco y dejaron a las familias abandonadas, ¿no? Puede ser un esposo, un hermano que haya abandonado a la familia, dejando sola a las mujeres y a las familias. Y así a la sociedad entera influyó consecuencias negativas, ¿no? En esta época, El Pozo, como título, de Augusto Céspedes, junto a La Miskissimi, de Adolfo Costa Durels, son los cuentos más conocidos y divulgados de este periodo. Otros autores destacados son Raúl Leitón, con su obra Indio Bruto, que era una tesis indianista, el ya mencionado Augusto Céspedes, con La Paraguaya, que es el estilo realismo,
y Alberto Ostría con Saturno, que es una técnica romántica. Entonces, esas son las características de la Guerra del Chaco. Otra cuarta época fue la época contemporánea de fin del siglo XX. En esta época, la narrativa boliviana contemporánea aplica una suerte de experimentos técnicos y estilísticos que la llevan a distanciarse del cuento y la novela tradicionales. El hombre, ya en estos cuentos, en estas historias, frente a su realidad cotidiana, vuelve a tomar primacía, pero esta vez con nuevas dimensiones sociales y políticas y con gran variedad de técnicas que revelan un esfuerzo del autor boliviano por comprender e integrarse con las corrientes estilísticas universales. En esta época contemporánea, ya los autores bolivianos ya están incursionando con las corrientes estilísticas universales que les habían mencionado en la primera parte, que nos habla acerca del romanticismo, de las escuelas literarias, ¿no? En ese entonces que iban surgiendo y tenían sus características. Entonces, el autor boliviano ya estaba incursionando. Y después, más adelante, la revolución de 1952 y sus consecuencias reformas producen en Bolivia un cambio de jerarquías que sacudió a todos los niveles. Los temas agrarios y de la mina retornan nuevamente vigencia. Esos temas agrarios que se había comentado en la segunda etapa del cuento boliviano y ya se habían perdido en la tercera etapa, ahora en esta cuarta etapa vuelve, se retoman nuevamente en vigencia, en la época de 1952. Luego, más adelante, el llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60 no solo fue un factor decisivo para estos cambios, sino también una fuente de inspiración para los jóvenes creadores dispuestos a renovar el lenguaje narrativo y lanzarse a la aventura de lo nuevo y experimental. Algunos rasgos distintivos del cuento boliviano de esta época son el desplazamiento del tema minero o indigenista a la ciudad. Es decir, en esta etapa donde dice que ya las temáticas se trasladaron a la vida cotidiana en la ciudad, entonces ya estaba más profundizada en la época del boom latinoamericano. ¿Ya? Algunos rasgos distintivos, como les decía, el desplazamiento del tema minero o indigenista a la ciudad. Todas las temáticas se pasan a la ciudad, ¿ya? La renovación lingüística y estructural también. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se va utilizando en las historias ya no es el mismo que el que se fue utilizando en las historias del campo, de las haciendas, ¿no? Entonces ya va cambiando el lenguaje. También el manejo del monólogo interior. Aquí ya los cuentistas ya hacen que los personajes hablen con su propia persona, con su interior. Es decir, crean, en vez de diálogos entre personajes, crean monólogos que hablen de ellos mismos. Los personajes hablan consigo mismos. Otra característica es que la ausencia del tiempo, paisaje en el que transcurren las acciones narradas. Es decir, ya no se van relatando tanto el tiempo que va pasando, ni los paisajes que podemos encontrar en la otra época del cuento boliviano, donde decía que las haciendas describían cómo se podían ver a los personajes que podían interactuar con la naturaleza y todo eso, ¿ya? Entonces, en esta época ya hay ausencia de tiempo y paisaje. Más adelante, también en 1967, sucede en Bolivia un hecho histórico que apunta otro
rumbo para la producción literaria. Las guerrillas como las de Ñancahuazú y Teoponte. Comienza entonces la literatura de guerrilla, que produjo obras ambientadas en esas circunstancias, como El guerrillero de Jesús Lara y La emboscada de Adolfo Cáceres Romero. Las tentativas más sobresalientes de la cuentística contemporánea son las de Renato Prada Oropesa, Raúl Teixeira, Óscar Soria Gamarra y Ricardo Campo. En sus cuentos hay incursiones hacia el subconsciente, fantasías, obsesiones, símbolos, anacronismos temporales, sentido de aislamiento, ansia por justificar la existencia y la gama de sensaciones que caracteriza el caos ordenado al que aspiran los escritores hoy. Entonces se va iniciando lo que es los personajes en sus tramas. Ya estamos viendo que pueden empezar a investigar o reflexionar sobre subconsciente, sobre fantasías, obsesiones, sentido de aislamiento. Los personajes ya van mostrándonos otro tipo de pensamiento, ¿no? Ansias también por justificar la existencia y otras cosas más. En las décadas de los 80 y 90 surgen en Bolivia verdaderas revelaciones, es decir, autores como revelaciones, como Edmundo Paz Soldán, Manuel Vargas, Marcela Gutiérrez, Erika Brusonic, Blanca Elena Paz y Adolfo Cárdenas, autores jóvenes que recuperan los conflictos internos del hombre citadino y la visión conflictiva de la cultura. Ahí vemos un recorrido en estas cuatro etapas del cuento boliviano, en las que en cada una tiene características bien marcadas de cómo los cuentistas bolivianos han ido escribiendo y han ido incluyendo en sus temáticas ciertas formas de convivencia de la sociedad, ¿no? Y también va para finalizar este tema, tenemos escritoras y escritores. Tenemos una imagen de algunos escritores contemporáneos y la lista de escritores ya no tanto contemporáneos, pero que han ido iniciando en el cuento boliviano. Como tenemos aquí Óscar Alfaro, Antonio Díaz Villamil, José Chamarlingui, Adela Zamudio, Ricardo Jaimes Freire, Adolfo Costa Durrells, Óscar Cerruto, Óscar Soria, Augusto Céspedes, Alcides Arguedas, René Vascopé, Augusto Guzmán, Jesús Urzagasti, Pedro Simose, René Pope, Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, Magela Baudoin, Manuel Vargas Severich, Edmundo Paz Soldán, entre otros que son autores bolivianos, cuentistas, especialmente cuentistas bolivianos. Aquí tenemos una actividad para terminar el tema, la lectura del cuento Quilco en la raya del horizonte, de Porfirio Díaz Machicado. Vamos a leer este cuento. Yo les voy a enviar el link para que puedan leerlo. Y en base a este cuento tenemos una actividad. Aquí está estas 3 preguntas de aquí abajo. Si bien dice acá, realizamos un análisis comparativo sobre la realidad que el personaje no acepta y el deseo de cambio con el que sueña. En tu cuaderno completa las frases y enunciados de las ideas generadoras. ¿Qué es lo que Quilco no quiere? Vamos a hacer esta actividad, ¿no? ¿Qué es lo que Quilco no quiere? Lo conocido. ¿Y qué será lo conocido? Aquí tenemos que completar. En esta parte donde dice lo conocido, tenemos que completar para él qué es lo conocido, lo que no quiere. ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional que no quiere Quilco. ¿Qué es lo pequeño que no quiere Quilco? Así sucesivamente. ¿Qué es lo que no quiere? Completar. Luego aquí Quilco anhela lo grande. ¿Qué es lo grande? Tenemos que completar.
¿ya? Por eso nos dice en el cuaderno completar las frases y enunciado de las ideas generadoras. Este cuadrito hay que copiar y completar a cada idea del inciso A, B, C, D, E, de lo que no quiere, y del inciso A, B, C, D, de lo que anhela. Completar. Luego de terminar eso, vamos a escribir un comentario de la lectura, como dice acá. Escribir un comentario de la lectura de entre 5 a 10 renglones. En este comentario puedes incluir lo que son, lo que te ha gustado del personaje, o quizás no estás de acuerdo con el personaje, hacer comparación con la vida real o alguna persona de la realidad, puedes escribir en este comentario. Luego dice, ¿qué parte del cuento te llamó más la atención? Ahí respondes entre 1 a 5 renglones. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y la última pregunta dice, escribe el mensaje que transmite el cuento. Ya les había contado, les había dicho yo que todo cuento nos trae un mensaje o nos trae una moraleja, nos trae un valor que debemos de percibir, ¿no? Entonces hay que escribir cuál es el mensaje que nos ha transmitido este cuento. Y pueden hacerlo entre 3 a 5 renglones, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería el avance de este tema. Les estaré enviando el link del cuentito para que lo puedan leer.